Continuamos aquí en Expreso TV, lo habíamos anunciado, ya está con nosotros y nos acompaña Daniel Millasi, el expresidente. Sea bienvenido, Daniel. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, vamos a empezar un poco tu diagnóstico de la actual situación del transporte de pasajeros. El diagnóstico es bastante negativo. Lamentablemente el transporte viene sufriendo una fuerte caída económica en sus empresas que se inició con randazo, diría yo, y que lentamente cada año ha ido mermando en cuanto a sus economías. Cada vez las empresas están un poquito peor y lamentablemente hasta el momento no se han encontrado ninguna solución. A esto hay que agregarle, bueno, la falta de inversión, obviamente. Ya este año no ha superado el 2-3% la cantidad de colectivos que se han incorporado a la flota, cuando habitualmente es el 10% mínimo que las empresas invierten en nuevas unidades. Ya se empiezan a ver coches tirados en la calle. Cualquiera que pasa por avenidas o calles ve habitualmente 1, 2, 3 coches por los lugares que vaya, así que eso hay que multiplicarlo por toda la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires. Eso es claramente un signo de deterioro económico en las empresas. Esto es el inicio de algo, no, o sea, no es que se va a mantener así, cada vez va a empeorar. No, obvio. Nosotros con el gobierno, digamos, tenemos permanentemente niveles de discusión y de charlas, nos atienden, nos sientan en la mesa de negociación permanentemente, pero lamentablemente no nos ponemos de acuerdo con relación a las soluciones. Para nosotros el tema del costo es un tema de gravitante importancia que no está siendo bien tratado en este momento por el gobierno y si bien es cierto, vuelvo a repetirte, que nos atienden permanentemente, etcétera, etcétera, hasta ahora no le estamos encontrando la vuelta al sistema. Hay una cuestión generalizada que uno cuando habla con la gente dice, pero no sé de qué se quejan los empresarios si le dan subsidios, o sea, no logran entender un poco el tema tarifa, subsidio, compensaciones. Bueno, claramente lo que las empresas reciben son compensaciones tarifarias. Lo que se negocia con la Secretaría de Transporte o con el Ministerio de Transporte en este caso es el valor de la tarifa. Y el valor de la tarifa no depende de quién paga la tarifa, depende de cuál es el valor. Después, a partir de ahí, el gobierno es el que toma la decisión de cómo esa tarifa se compensa a las empresas. Si lo va a pagar el usuario, si va a pagar como en la actualidad, una parte el usuario y otra parte el Estado. Es decir, nosotros no discutimos cuánta plata nos da el gobierno. Eso es algo que se ha impuesto en los medios de comunicación y que no es real. Nosotros discutimos tarifas y el gobierno es el que decide qué nivel de esas tarifas va a pasar a ser compensaciones tarifarias otorgadas por el gobierno y cuánto es lo que va a pagar al público. Ahora, claramente, los 6 pesos que hoy vale la tarifa mínima de colectivo es por lejos la más atrasada de cualquiera de las tarifas que se te pueda ocurrir en la Argentina. No hay ningún sector económico que haya tenido la tarifa congelada como nosotros durante todo este periodo. Es decir, hubo un aumento apenas se inició este gobierno, que algunos medios dijeron es el 100%, no fue el 100%, fue el 56%, porque el 100% fue la primera tarifa que habitualmente no llega a superar el 5 o 6% del total de pasajeros. El resto de las tarifas fue mermando, el total en promedio del 56%, motivo por el cual, digo, no hay otra tarifa que pueda verse en la Argentina con este nivel de inflación que ha habido en los últimos años que tenga tarifas tan bajas. Un poco para ponerle un poco en números, o sea, aunque sean números por ahí irreales. La tarifa es un costo técnico, es una estructura de costos. Sí. ¿El gobierno la reconoce? El gobierno maneja la misma estructura de costos que se viene manejando en el transporte hace 30 o 40 años, ayornadas a la actualidad, pero sigue siendo la misma estructura de costos. Lo que no está reconociendo, lo que ha bajado drásticamente, es la tasa de interés del capital invertido, que básicamente es la rentabilidad de las empresas, que buena parte de esa rentabilidad se vuelca en costos operativos hoy. Eso lo ha bajado mucho el costo de gerenciamiento, es decir, la parte donde existe algo de rentabilidad y las inversiones de las empresas, eso se ha cortado a la mitad, motivo por el cual, claro, ha bajado nominalmente el número de compensaciones, el número de las compensaciones. Ahora, lo que se ha perdido es el nivel primero de rentabilidad y como buena parte de esa rentabilidad siempre pasaba a costos operativos, ahora nos faltan también esos costos operativos. O sea, si uno dice, mi estructura de costos da que mi boleto vale $1, 17 pesos vamos a poner. Te voy a pagar 7 pesos o 6 pesos, 7 pesos que pague el usuario y los otros 10 pesos te lo voy a pagar yo como compensaciones para que políticamente no sea un costo.
Ahora, si de esos 10 pesos que tiene que pagar, te paga 8, te paga 7, evidentemente es como que no reconoce la estructura de costos. Claro, nosotros siempre discutimos acerca de que haya un verdadero reconocimiento de cuál es el costo del transporte y por ende la tarifa. Porque a nosotros nos da la impresión de que el gobierno en estos 2 años se ha manejado con una cuestión fiscal el tema de la tarifa del colectivo, ¿no es cierto? Es decir, que ha buscado reducir sus costos fiscales a través de bajar las compensaciones y no ha reconocido el verdadero valor de la tarifa. Entonces, si la discusión fuera que el gobierno por cuestiones económicas tiene que bajar la cantidad de compensaciones que otorga por un problema fiscal, los empresarios se sentarían y analizarían ver cuáles son los caminos posibles para pasar este tramo. Pero la discusión no pasa por ahí. La discusión pasa exclusivamente por decir, bueno, mira, la tarifa es esta, si no te gusta lo lamento mucho y es mucho más baja de lo que en realidad para nosotros es. Ahora volviendo un poquito a ese tema, costo fiscal, se da una paradoja en algunos momentos donde la parte tarifaria es mucho más baja que la parte compensatoria y cuando te empiezan a aumentar los insumos, por ejemplo el combustible, te encontrás con crédito fiscal. Sí. Crédito fiscal que evidentemente a una empresa no le sirve para nada, pero que se podría aprovechar si el gobierno tuviera, me parece, voluntad para utilizarlo como parte de pagar otros impuestos. Parte de una solución, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando asumió por primera vez Kicillof en Economía, lo primero que hizo fue, porque habitualmente los ministros de Economía lo primero que hacen es mirar los costos del transporte, porque parece que no somos muy creíbles. Entonces, cada ministro se sienta ahí para resolver el tema del transporte. Y Kicillof nos dijo en su momento, con relación sobre todo a los créditos fiscales provenientes de IVA e ITC, que eso era una barbaridad, que nos pedía 30 días para resolvernos la cuestión. Pero no solo que lo dijo, sino que hay un acta firmada por el ministro de Economía y por su gente, diciendo que en 30 días lo iban a resolver. Han pasado algunos años ya, ¿no? Ya cerca de 6 de ese momento, y seguimos con el mismo concepto, es decir, nos encontramos con la parte de economía, nos encontramos con la parte de transporte, todos dicen esto es una barbaridad, la verdad que no puede ser, qué bárbaro, y nosotros acumulamos cerca de 3.000 millones de créditos fiscales que en los balances son ganancias y en la realidad son huecos, ¿no? Es una barbaridad, pero bueno. Uno, o sea, yendo un poco para tratar de comprender el problema y verdaderamente no entender por qué no hay soluciones, porque evidentemente propuestas de soluciones hay por todos lados. Cuando uno se pone del otro lado, vamos a poner del lado del empresario. Yo tengo para ajustar algunas cosas y no muchas. Por ejemplo, podría ajustar el mantenimiento de las unidades. Evidentemente es un tema que está muy controlado, tengo la verificación, tengo el control del riesgo de la vida de los pasajeros. Por ese lado no ajustaría. Lo que sí haría, canibalizaría unidades. O sea, se me rompe uno, no tengo para comprar repuesto, saco de uno para poner al otro. Tengo, en vez de 2 colectivos, tengo uno. Y la otra, dejo de invertir. O sea, si no tengo plata, lo que tengo que hacer es dejar de comprar unidades nuevas. Entonces esto no es una muerte anunciada rápida, es una muerte lenta. Es una muerte lenta. Y vos diste los pasos que habitualmente van dando las empresas antes de sus procesos primero concursales y después de quiebra y hasta su desaparición. El problema más grande lo encontrás cuando tenés que pedir crédito para pagar salario. Digamos, es el paso anterior a la caída definitiva, es esa. Hoy la totalidad de las empresas del sector, te garantizo que la totalidad tienen ya tomados todos las pequeñas moratorias que da la AFIP. Porque lamentablemente nuestro sector es el único que tiene que pagar la AFIP para poder cobrar el trabajo que hizo el mes anterior. Nosotros seguimos discutiendo de que eso no es posible porque, por ejemplo, la AFIP vence un día 10, las compensaciones entran un día 15 y la AFIP nos cobra entre 3 y 4% de intereses punitorios porque no pagamos en términos. Barbaridades como esa te puedo enumerar muchas, ¿no? Pero esto de las moratorias, de las pequeñas moratorias para las cargas sociales que están tomando el 100% de las empresas de transporte en este momento, se viene traduciendo lentamente en que se empiezan a necesitar fondos financieros para poder cubrir salarios en fecha. Y eso es el paso final.
y estamos llegando a ese paso final. Uno cuando habla de transporte, la imagen que se le viene a muchos, porque es la imagen que está vendiendo el ministro de Transporte, la del Metrobús. Bien, el Metrobús atiende a muy pocas empresas, mejorando la velocidad comercial, pero el grueso del sistema está afuera, con problemas de estacionamiento, con problemas de velocidad comercial y evidentemente problemas económicos también. Sí, los carriles exclusivos centrales han sido una solución que el sector, vos sabrás, lo viene pidiendo hace muchísimos años y que este gobierno, el anterior de la Ciudad de Buenos Aires, empezó a decidir hacerlo hasta que se dieron cuenta de que decíamos la verdad que esa es la solución para el transporte. Obviamente la ciudad no está preparada para hacer carriles centrales exclusivos en toda la ciudad, entonces de pasar a hacer algunos carriles que son muy buenos, como el de la 9 de Julio o Juan B. Justo, que serían fantásticos, empezaron a hacer cosas como las de Flores ahora, que han hecho 4 cuadras ahí, que no sabemos para qué las hicieron. En Pompeya, que es un desastre. Lo de Pompeya, no, hay varias que vos decís, bueno, esto ya no tiene mucha explicación que hagan, porque donde el tránsito está aliviado, el hecho de hacer carriles exclusivos y que impidan a los colectivos pasar, hacen que en realidad se retrasen y no que ganen tiempo. Así que ese tipo de cosas, bueno, las vienen haciendo, creo yo, a nivel político, yo no las discuto. Pero digamos que en términos generales no es eso lo que le va a dar la solución al transporte, ¿no? Por lo menos no en estos términos, donde el sector tiene claros agujeros económicos y financieros que cubrir. Daniel, me están avisando, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho la presencia. Al contrario. Y bueno, esperemos que las autoridades de alguna manera entiendan el mensaje y escuchen a los que tienen problemas antes que el problema no se pueda resolver, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Pequeña pausa y continuamos con ustedes.